Georgie presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal? Pues les saluda Violeta Hernández Cantarell. Yo soy originaria de Mérida, Yucatán, orgullosamente meridana, y pues me dedico a la comunicación ya desde hace más de 20 años. ¿Recuerdas ese primer contacto con los medios de comunicación y cuándo fue el momento en el que te enamoraste? Sí, fue algo muy chistoso porque originalmente yo quería estudiar periodismo, porque veía toda la cobertura que se hacía en televisión, particularmente, a lo mejor lo recuerdan los contemporáneos, Alberto Peláez de España hacía pues una cobertura muy especial, no solamente en guerras, en eventos importantes, y yo lo veía por televisión y yo quería ser una periodista de guerra, una corresponsal que estuviera en los eventos importantes. Y pues a mí eso me marcó muchísimo. Y aquí en el estado, en aquel entonces, no había propiamente una universidad que tuviera la carrera de periodismo. Empecé a buscar otras opciones en otros estados y finalmente mi familia no me permitió, porque además yo en aquel entonces, cuando iba a entrar a la universidad, yo era menor de edad, entonces no me dieron el permiso para irme a otro estado. Mi tirada era irme a Puebla. Yo quería estudiar en Puebla o en la Ciudad de México, pero pues ya no se pudo, y entré a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, sabiendo que ahí iba a haber periodismo, ¿no? Pero pues no sabía toda la dimensión de lo que tenía la carrera, y me fue enamorando muchísimo más la radio, sí el periodismo, pero ya no de corresponsalía, sino escrito, y muchas otras cosas que vi en la carrera que me abrieron un panorama muchísimo más amplio de lo que yo había pensado que iba a ser mi vida y a lo que me quería dedicar, ¿no? ¿En qué escuela estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Anáhuac Mayab. En aquel entonces era Universidad del Mayab nada más, y pues con una generación muy interesante, porque la mayoría de nosotros hemos trabajado en diferentes medios, en diferentes ámbitos, pero seguimos conservando como esa unión de generación, ¿no? Nos seguimos llevando, con los hijos de los que ya son padres, pues siguen conviviendo. Entonces es una generación que ha crecido también de manera conjunta. Entonces para mí la universidad fue muy importante, no solamente en formación académica, sino también en formación personal, ¿no? Hasta la fecha han hecho incluso esos reencuentros, reuniones. Sí, no solamente los reencuentros que hacen normalmente la universidad, sino nosotros cada año celebramos Navidad juntos, con todos los anexos, esposos, exesposos, nuevos esposos, hijos y demás, ¿no? Y eso es algo muy bonito, porque pues ya tenemos, este año cumplimos justamente 20 años de egresados, y seguimos pues reuniéndonos, y seguimos, yo creo que cada vez mejor que antes. Incluso tienen su WhatsApp, supongo, un grupo, sí, ¿no? Sí, tenemos nuestro grupo de generación 2000, y algunos ya no viven aquí, algunos regresaron a su lugar de origen. La mitad de la generación era foránea, entonces pues eso implicaba que muchos al terminar la carrera se regresaban a sus lugares de orígenes, pero seguimos de alguna manera vinculados, seguimos en el chat y seguimos pues compartiendo, ¿no? Ahí vida y anécdotas. Cuando uno estudia la carrera de comunicación, uno es muy idealista, pero luego ya al terminar en la vida real son distintos los factores. Tienes que incluso en algunas empresas seguir la línea editorial que te pide la empresa, y a veces incluso como comunicador te sientes coartado en esa libertad de expresión. ¿Te pasó? No propiamente, porque yo comencé primero a trabajar como en iniciativa privada, luego trabajé en gobierno, luego he vuelto a trabajar en iniciativa privada y otra vez en gobierno, y así he ido alternando como trabajar en empresa pública y en empresa privada, y eso te da como también otra dimensión, y tanto en una como en otra siempre hay intereses, siempre hay pues ciertos ámbitos o ciertos caminos, ciertas líneas que hay que tomar, pero siempre he tenido la libertad de poder decidir, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy importante, ¿no? He trabajado para empresas incluso competidoras,
porque también en el ámbito de la comunicación el campo de trabajo de repente es un poco restringido, entonces terminas trabajando en el mismo círculo de empresas o de tipo de empresas, entonces, pero nunca he tenido yo ese de no me dejaron expresarme o me limitaron en lo que yo quería, ¿no? Al contrario, creo que he tenido la oportunidad de ir como abriendo brecha en los diferentes lugares en los que he estado, ¿no? Aportando un poquito cada vez más y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Como líder de proyectos, seguramente en el camino has ido también formando algunos líderes, compañeros o colegas actuales en el medio. ¿Recuerdas en particular alguno que desde joven le veías ese espíritu? No a alguien en particular, pero sí una generación. Desde prácticamente mi último semestre, uno de mis profesores, que fue mi tutor y que fue mi maestro y mi mentor, daba clases pues en varias universidades y me empezó a meter el gusanillo de dar clases, ¿no? Entonces estaba yo como profesora auxiliar o suplente de él en muchos casos, y eso me llevó a prácticamente dar clases en todas las universidades de Mérida, ¿no? Yo he dado clases en la Mayab, he dado clases en la Modelo, en el ISMAC, extinto ahora, he dado clases en la UVM, en la Universidad del Sur, pues realmente mi experiencia ha sido bastante vasta, ¿no? Y particularmente recuerdo una o dos generaciones de chicos del ISMAC que realmente le ponían muchas ganas a todo. Mis materias eran un poco más teóricas de formación, de comunicación de los primeros semestres y le echaba muchas ganas. Realmente yo los veía muy entusiasmados, muy comprometidos, y tan así que hasta hoy pues ya los veo realizados, los veo trabajando, he vuelto a coincidir con ellos, muchos en el ámbito de la fotografía, otros en el periodismo, otros en instituciones de gobierno, otros más ya como realizadores que querían ser un poco más cineastas independientes, y eso me da mucho gusto, ¿no? Porque también ellos me recuerdan con cariño, me dicen, ¡ay, maestra! Y yo también pues recuerdo esa etapa en la que fueron alumnos y que su entusiasmo y su pasión por la carrera quedó demostrado, ¿no? Ahora que recibiste la invitación nuevamente para trabajar en gobierno, en un canal que, bueno, es históricamente pues el que nos ha dado identidad durante más de 40 años, que seguramente lo viste en algún momento. No sé si también te tocó la experiencia de trabajar en alguna administración anterior aquí mismo, porque algunos han repetido experiencia. ¿Qué es la visión nueva que le ves al canal y obviamente desde tu trinchera, que es la dirección de noticias? Pues bueno, para mí estar ahorita en la dirección de noticias en Teleyucatán es un gran orgullo. Uno, porque es la primera vez que estoy haciendo televisión, o sea, la he visto por muchos años, ¿no? Y he estado de alguna manera cercana en su momento por ejemplo, a TV Azteca. Estuve trabajando para el corporativo de Grupo Salinas. Entonces, el estar ahora en Teleyucatán me llena de orgullo. Uno, porque es la primera vez que hago televisión. Dos, porque, y eso implica también para mí haber trabajado en periódico, en radio, en televisión, he estado en proyectos independientes, en empresas privadas. Es como satisfacer esa parte del comunicólogo que siempre había querido, ¿no? Entonces, y que todas las herramientas que he aprendido a lo largo de mi vida, de manera profesional y de manera personal, las puedo aplicar. Y eso también me llena. Y otra cosa que también es muy importante es que es la televisora pública que llega con más alcance, no solamente en la entidad en Yucatán, sino también a los estados vecinos de Campeche y de Quintana Roo. Entonces es toda una institución en sí, y que hay un deber para el público, para que reciba la información lo mejor posible, para que pueda tener información, sea amplia, sea real, sea lo más cercano a lo que requieren, y que eso se puede hacer a través de la dirección de noticias. Entonces para mí también es una gran responsabilidad, así la asumo y me siento pues capaz de responder a este reto, y lo hago con mucha pasión todos los días, ¿no? Porque así es en noticias, no para, incluye sábados y domingos, lunes, martes y miércoles y todos los días de la semana. Entonces para mí es como llegar a una etapa también de mi vida personal en la que puedo como estar tranquila de las decisiones que tome, asumir también las responsabilidades y responder a ellas, y me siento muy orgullosa de venir pues todos los días a trabajar, ¿no?
¿Qué retos te has encontrado con la televisión y teniendo toda esta experiencia que has tenido en distintas empresas y también haber formado algunos equipos de trabajo? Pues básicamente, ¿qué retos veo? ¿No? Que ahora la televisión es muchísimo más dinámica que antes. Antes podíamos utilizar a los medios con formatos tal vez muchísimo más lentos, más aislados, digamos, más prolongados en tiempo, y ahora las notas son más cortas, más dinámicas. Hay que pensar no solamente en la televisión, sino digamos en todos los brazos que hay detrás de la televisión, las redes sociales, también cómo se interrelacionan, los canales de YouTube, Facebook, Twitter, qué vas a poner en Instagram, cómo lo vas a difundir aparte después de que pase en la televisión. Todos estos retos de los medios y los nuevos medios ya relacionados con los tradicionales como es la televisión implican un reto para alguien que pues está al frente de noticias, ¿no? Entonces ese es un reto que yo veo que tienen las televisoras, no solamente Teleyucatán, y que Teleyucatán lo ha hecho muy bien, realmente en cuanto a imagen, en cuanto a organización. He llegado y he visto grandes cosas, ¿no? Yo creo que a personas que están trabajando realmente por vocación y porque les gusta también el estar ahí. ¿Y qué retos veo hacia el futuro y diferencias con otros canales? Que los medios están evolucionando. Los medios tradicionales como la televisión tal vez lo han hecho un poco más lento que otros medios. La radio, por ejemplo, ahora es muy diferente a cómo se hacía radio hace 8 o 10 años, ¿no? Y en el caso de la televisión, pues sí es un contenido muchísimo más dinámico, pero eso no implica también que no haya sustancia, ¿no? Que tiene que cuidarse los temas, tienen que cuidarse las formas, tiene que dar no solamente la imagen, sino también un contenido de calidad. Y eso es algo en lo que se tiene que seguir trabajando, independientemente del formato y independientemente del medio en el que se esté, ¿no? Como comunicadora, y evidentemente por lo poco que ahorita nos has explicado, has hecho distintas facetas dentro de la comunicación, en la prensa escrita, inclusive radio. ¿Cuál es la que has disfrutado más, o si puedes rescatar algo de cada uno? Pues mira, he hecho prensa, sí me gusta mucho escribir y es una parte muy, muy personal que disfruto ampliamente. Escribo actualmente sobre turismo de Yucatán, escribo para la revista Yucatán Today, colaboro con ellos en la revista y sigo haciendo para otras revistas que me lo piden también, colaboro, y es una parte que me gusta mucho, ¿no? Que encontré en la carrera y que satisface mi parte de periodista, de comunicador escrita. Pero también la radio es un medio que a mí me enamoró. O sea, realmente cuando entré a una cabina de radio y pude escuchar mi voz y pude compartir lo que yo pensaba a través de ese medio, realmente me llenó muchísimo, ¿no? Disfruto mucho haciendo radio. Hablar, por ejemplo, de cine, de literatura, he hecho programas de literatura en radio, de cine para radio, es muy interesante y muy gratificante. Y ahora que estoy en televisión, o sea, no aparezco en la televisión, pero sí estoy como detrás, es un sueño hecho realidad para mí, ¿no? De estar ahí, pues dirigiendo a quienes pues todos los días presentan las noticias, es maravilloso. ¿Qué rescato para mí de manera personal? El género de entrevista. Yo creo que el género en sí de la entrevista es un género muy noble que en radio puede ser muy bien, porque hacía entrevistas como un poco más largas, ahí el tiempo pues de repente te permite hacer estas entrevistas un poco más de fondo, y es un género particularmente que creo que hay que rescatar en los medios, ¿no? El poder platicar con alguien y darle el tiempo para que desarrolle sus ideas, para que responda, es maravilloso, ¿no? Entonces ese género en particular de la entrevista yo creo que puede rescatarse en los medios tradicionales y en los medios también, en los nuevos medios. Pues ahora vemos que todos esos famosos podcasts, todas estas interacciones pues derivan un poco del género de la entrevista, ¿no? Entonces también ahí vemos que es un género que sigue vivo y que está evolucionando. Que sigue vivo, que sigue evolucionando y que lo siguen adaptando incluso personalidades que ya no están en televisión, que a través de estas redes sociales aprovechan esa
no limitante del tiempo. Y por ejemplo vemos a una Mara Patricia Castañeda que hace unas entrevistas extraordinarias, digo, obviamente dentro del mundo del espectáculo. Adela Micha, que también, bueno, estaba involucrada en la política y mezcla sus entrevistas con artistas y políticos. Y bueno, y así podemos enumerar a varios. ¿Hay algún sueño que te falte por realizar dentro de los medios de comunicación? ¿O hay algo que no hayas probado que dices, esto lo tengo en el tintero, pero en su momento seguramente habrá una oportunidad y lo quiero hacer? No tanto en los medios, sino de manera personal. Yo siempre he querido escribir un libro, ¿no? Llevo como 5 intentos de 5 títulos diferentes, 5 géneros diferentes y nunca lo concluyo, ¿no? Entonces sí, esa es una tarea personal y que obviamente quisiera yo tachar, ¿no? de mi lista de cosas por hacer en la vida. Profesionalmente estoy muy satisfecha, o sea, vivo como en el día a día y ahora que estoy haciendo tele y que puedo pues cerrar como muchos círculos, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Pero escribir un libro sí es un tema pendiente, es una asignatura pendiente para mí, ¿no? Si se diera la oportunidad de trabajar sabemos que en este mundo de los medios todo es cambiante constantemente, ¿no? Y a veces estamos aquí y otras veces no. Pero si se diera la oportunidad por la invitación de trabajar en un medio nacional, ¿aceptarías o...? Sí, totalmente. Sí. Habrá que ver condiciones y todo ese tema, pero sí. Ya he estado en el ámbito nacional, en instituciones públicas y también en la iniciativa privada. Me tocó estar en el corporativo de Grupo Salinas y un poco veía y tenía contacto pues obviamente con el canal, con TV Azteca, y por ahí estaba haciendo algún proyecto en conjunto. Entonces no es nada desconocido, sino creo que sí sería muy gratificante, ¿no? Sí, por supuesto que sí podría ser algo así. Voy a hacerte algunas preguntas un poco personales y la primera de ellas es, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es estar pues todos los días dando lo mejor de ti en lo que haces. O sea, yo creo que el éxito es una fórmula muy personal y es una percepción también que tú tienes primero de ti, de cómo estás haciendo las cosas, y eso se transmite a los demás, ¿no? Entonces sí creo que es primero algo individual, una percepción individual, y después ya se convierte en algo más grupal o más público, ¿no? Por lo que veo, lees también, ¿no? Sí. ¿Cuál es el libro que te haya marcado más? Ay, pues son varios, ¿no? O sea, voy a sonar un poco cliché pero me gustaba mucho hace algunos años Gabriel García Márquez. Obviamente literatura surrealista me gusta mucho. En general me gusta leer. Ahora estoy con una tendencia a leer libros y novelas escritos por mujeres, ¿no? Entonces llevo como todo este año escribiendo y más bien leyendo libros escritos por mujeres, y es una perspectiva bastante diferente, tanto en inglés como en español, y es una dinámica que establecí para mí como un reto para este año, y me ha dado como una perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Esta pregunta es una pregunta trampa. ¿En qué crees? En la vida. Sí, en la vida creo que en que realmente a veces no nos paramos y no nos detenemos a respirar, a vivir. Practico yoga, entonces de repente eso me aterriza mucho en las sensaciones y en lo que a veces olvidamos por estar corriendo, y es simplemente estar presente, simplemente respirar, y eso es vida, ¿no? Y la vida te permite, yo creo, que realizarte como persona, que puedas caminar, que puedas hacer las funciones básicas de cualquier humano, pero también las trascendentales, ¿no? El trascender y poder visualizar algo y realizarlo, el poder enseñarle algo a alguien, el poder compartir, todas esas cosas para mí son trascendentales, y no las podríamos hacer si no tuviéramos vida, ¿no? Las siguientes 2 preguntas son contrastantes. La primera es, ¿has fracasado en algo y cómo lo superaste? Y la segunda es, ¿tu mejor éxito profesional hasta el momento en el que te hayas sentido más realizada? El fracaso ahora lo veo de una manera diferente, lo veo como una experiencia, pero en su momento sí sentí que
que fracasé, ¿no? Tuve un primer emprendimiento, ¿no? Y estaba yo muy ilusionada con ese emprendimiento, una consultoría y demás, y pues no tuvo el éxito que yo esperaba, y sí fue como una inversión en tiempo, en dinero no tanto, pero en tiempo y en ilusión que yo esperaba, y no funcionó. Pero como repito, ahorita lo veo como una experiencia, ¿no? He cambiado yo también el chip de cómo ver las cosas, y para mí esa ahora pues suma a mi vida, ¿no? Y mi mayor éxito, creo que voy a sonar un poco así de, no sé, soberbia, pero he tenido muchos éxitos en la vida. Si yo empiezo a repasar mi vida laboral, he trabajado en gobierno municipal, en gobierno estatal, en gobierno federal, he trabajado para un presidente de la República, he trabajado también en consorcios pues importantes en el país, he podido decir no a cosas que no he querido, he dicho sí a otras que tal vez debí haber dicho no, he trabajado en empresas privadas, o sea, laboralmente esa parte son como pequeñas batallas y pequeños éxitos para mí que suman un gran éxito, ¿no? Si me preguntaras ahora, mi mayor éxito es que creo que soy una mujer profesional en muchos ámbitos y que ha disfrutado cada etapa, que he aprendido también de cada etapa y de todas las personas que me han tocado, no solamente como jefes, sino como compañeros. He aprendido más de mis compañeros a veces que de mis jefes, y eso me lleva pues a sentirme plena, ¿no? Creo que ahorita estoy en una etapa en la que me siento plena profesional y personalmente. Ya que estás contestando esto, y es una de las preguntas que van en la entrevista, es si te consideras feliz. ¿Eres feliz? Sí, la verdad, no todos los días salto y brinco de alegría, ¿no? Tampoco eso es la felicidad, pero sí me despierto todos los días de manera feliz, y tengo pequeñas alegrías y voy sumando otros días más que otras, pero sí, me considero feliz. ¿Qué mensaje le puedes dar a los que ven esta carrera, particularmente a la de comunicación, como una de sus opciones para hacer un proyecto de vida? Mira, yo añadiría también en mi vida como docente que tal vez a veces los que estudiamos comunicación pensamos que somos los únicos y los mejores en esto que hacemos, pero también hay otras carreras que pueden aprovechar los medios, que pueden utilizar sus herramientas de comunicación, que ahora es una habilidad blanda que se requiere para todos, independientemente de la carrera. Pero por ejemplo pienso en el año pasado le di clases a un grupo de gastrónomos, ¿no? Y quedé gratamente sorprendida, porque pues no esperaba la calidad de trabajos que hicieron. Por ejemplo, hicieron un podcast, hicieron un blog y desarrollaron ellos sus propias habilidades de comunicación, tratando de enlazarlas con lo que estaban haciendo en su carrera, en lo que cocinaban y demás. Y eso me dejó muy buenas, o sea, muy satisfecha, ¿no? Porque la comunicación no está restringida únicamente a la carrera de ciencias de la comunicación o a periodismo o a cualquiera que esté relacionada con los medios, sino también creo que cualquier persona en cualquier ámbito, ya sea estudiante o que esté pues realmente interesado, puede acercarse a crear sus propios canales de comunicación. Ahora es muchísimo más fácil que antes, pero preparándose obviamente, y creo que eso es lo bonito de la comunicación, que realmente pues todos estamos comunicándonos todo el tiempo, entonces hay que buscar las herramientas que nos permitan que el mensaje que queremos dar pues realmente llegue, ¿no? Y eso es a través de los medios. Y ahora pues con las redes sociales es muchísimo más fácil, y podemos realmente pues comunicar bien si sabemos hacerlo, y podemos llegar a un público que nos escuche, que nos siga, y que tal vez incluso para ellos podamos ser un ejemplo, ¿no? Ya que mencionaste la gastronomía, ¿cuál es tu comida favorita actualmente? Ha variado. Cuando era niña me gustaba mucho el relleno negro, la comida yucateca, el relleno negro que preparaba mi abuela con sus chiles quemados que olían a una cuadra unos días antes de preparar la comida, eran maravillosos. Pero por ejemplo, puedo decir que sigue siendo, no sé, la cochinita, una de mis comidas favoritas, el pozole es otra de mis comidas favoritas. Me he diversificado, también los chiles en nogada me gusta mucho. Entonces creo que conforme vas también pasando en edad, vas adquiriendo nuevos gustos, ¿no? Pero sí, la comida yucateca juega un papel muy esencial, y otras más que he sumado en el camino.
Cuando has escrito para esta revista que tiene que ver con turismo, digo, tenemos 106 municipios. ¿Cuál es el municipio que valdría la pena destacar? Digo, que a lo mejor no están considerados dentro de los pueblos mágicos o de los más conocidos, ¿no? Sí, la mayoría de la gente, pero incluso me atrevo a decir que muchos yucatecos no van más allá de Mérida, pero tienen que empezar a salir y a disfrutar de este bellísimo estado. Van a Izamal a lo mucho, tal vez a Valladolid si son un poco más aventureros, pero hay municipios, por ejemplo está Jomún con sus cenotes, que yo tuve oportunidad de visitar y era como también un reto para difundir la mayor cantidad de cenotes posibles. En un día visité 17 cenotes en Jomún y cada uno más maravilloso que el otro. Entonces, y lo hice en un día de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces realmente creo que lo que nos hace falta es pueblear, lo que nos hace falta es salir, quitarnos de repente esa flojera de quedarnos viendo solamente series o solamente la televisión, sino también empezar a vivir, ¿no? Y empezar a disfrutar, que aquí en Yucatán hay de todo. Hay cenotes, puedes un día ir y conocer a las abejitas en Sinanché y ponerte un traje y ser apicultor por un momento. Puedes ir a las costas en San Crisanto, puedes ir a las reservas, o sea, puedes visitar muchísimas cosas en Yucatán y solo necesitas tal vez tu auto, gasolina y ya, prácticamente las ganas de conocer Yucatán. Y hablando de Yucatán, y voy a mezclar el tema de música, que bueno, en la entidad tenemos pues grandes compositores de renombre internacional como el señor Armando Manzanero, pero también hay otros trovadores y compositores que han hecho canciones que han sido muy famosas a nivel internacional. ¿Qué puedes rescatar de la música del estado? Creo que todos fuera de la República, también he vivido fuera de Mérida, piensan que en Mérida todos somos poetas y músicos un poco, ¿no? Y sí lo somos, sí tenemos esa vena también romántica. Y hay muchos autores jóvenes que están no solamente en el mundo de la trova, sino en el mundo también del jazz. Hay músicos muy buenos aquí en el estado, que estos músicos también pues se presentan en lugares con música en vivo. A mí me encantan los lugares con música en vivo que te permiten pues escuchar ahí al lado a los que están creando pues algo, ¿no? Algo diferente. Yo alabo mucho a los grupos locales, en general sin mencionar como alguno, pero me acuerdo por ejemplo de Gina Osorno, que es una voz maravillosa, es cantante de jazz, que lo mismo le entra el blues, el que canta en inglés, canta en español, y por ahí hay estos grupos, ¿no? Yo me quedo con esta visión de estos jóvenes, y ya no tan jóvenes tampoco, que están haciendo y que siguen aquí pues mostrando su música, ¿no? Y repito, lo que falta es pues salir, de empezar a abrirnos estas nuevas experiencias, romper un poco los hábitos, romper un poco la rutina y empezar a proponerse, ¿por qué no? Ir a visitar los museos. Mérida tiene más de 18 museos, ir a visitar Paseo Montejo, ir a caminar por las avenidas, ir a escuchar a nuevos grupos. O sea, creo que existe la posibilidad, y no todo requiere como una inversión de dinero, sino hay muchas cosas que puedes hacer que realmente lo único que requieren es tu tiempo y tus ganas, ¿no? Bueno, pues ¿algún comentario para finalizar esta entrevista? Pues básicamente, como buena yucateca, buena meridana, que me queda más que recomendar que visiten Mérida, que exploren, que salgan y se tomen fotografías en los nuevos lugares, en los lugares de siempre, que vean con otros ojos al estado y a la ciudad. Yo que he tenido la oportunidad de vivir fuera, siempre regreso. ¿Por qué? Porque encuentro aquí mi hogar. Y este hogar cada vez lo veo cambiado, diferente, evolucionado en algunas cosas, en otras todavía no, pero que si no hubiese tenido esta visión de explorar en otros lugares, tal vez no hubiese regresado con estas ganas de seguir conociendo Yucatán, ¿no? Entonces siempre la invitación es hacer lo mejor para uno y hacer lo mejor para la comunidad y también para Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias. Georgie Presenta está en Spotify. Escúchanos en la plataforma de podcast más importante a nivel mundial.